esto ahora acá funciona de forma anárquica. Yo entiendo que yo soy tu invitado, que estoy en tu casa, que estoy en tu propiedad, virtualmente hablando, pero me explico que el concepto es prácticamente lo mismo si fuera tangible, que evidentemente tenemos una cierta conducta moral que tenemos que seguir, un marco amplio de respeto entre ambos, y que vos tenés la autoridad para simplemente prescindir de mi presencia en caso de que mi comportamiento no sea el adecuado para aquello que vos estabas esperando que tenga tu invitado. Entonces, acá estamos actuando de forma anárquica. Acá hay una autoridad delegada, esa autoridad delegada se termina en el momento en el que se termina el vivo y después nos vamos, cuando voy para Córdoba, nos juntamos a comer un asado, tomar una birra y nos cancheríamos mucho más como varones. Y simplemente es entender que la autoridad tiene una delegación hecha por la voluntad de la persona que puede ser prescindida ese contrato en caso de que esa representación, dado el espacio-tiempo, caduque. Y esto, si se quiere, es una formación básicamente de actuar anárquicamente. Lucas, vamos a empezar por lo más elemental. Y ante todo, ¿cómo te definirías vos en materia ideológica, en materia filosófica, en materia política, en materia moral, para a partir de allí poder empezar a indagar? Tendría que encontrar una definición hoy por hoy respecto a desde dónde me posiciono cuando hago cualquier tipo de críticas hacia la coyuntura política es desde un lugar de anarquista de libre mercado. Eso tomándolo en cuenta únicamente como un, si se quiere, mojón inicial a la crítica del sistema hoy por hoy establecido, estos resultados que trae la propia democracia liberal, que desde mi lugar yo también combato y considero que es no solamente un error intelectual, sino que puede despertar los peores vicios de los seres humanos gracias a sus propios incentivos. Entonces, ya de cuajo yo rechazo la propia democracia liberal, el sistema de organización política, el sistema de formación inclusive política coercitiva, hoy por hoy denominado por parte del propio Estado. Obviamente eso se involucra en todo lo que es el aparato de supuesta representación que existe entre los ciudadanos y el aparato que decide si se quiere, los diferentes marcos legales con los ciudadanos. Eso incluye también, obviamente, la economía, el libre intercambio y demás, que me parece que está correcto, siempre y cuando eso no choque un poco con la dignidad humana. Vos ya has visto más de una vez que yo fui muy crítico, por ejemplo, de OnlyFans, de la prostitución y demás, que me parece que rompen ciertos preceptos legales, no legales, sino legítimos y de relaciones entre los diferentes individuos. Entonces, a pesar de que es un uso de la libertad plena, me parece que el hombre que está en una posición de poder por disposición de dinero y te necesita pagar de ese tipo de cosas, hay muchas cosas en sus virtudes que no necesariamente están floreciendo, cosa que también, si querés en lo social, me pone en un lugar bastante más conservador y en esto vamos a encontrar más similitudes que diferencias, porque en general estas cuestiones de tratar de ensaltar las virtudes lo compartimos en gran medida y no por nada. Fíjate que las diferencias que en general encontramos entre nosotros son estratégicas de qué hacemos a partir de ahora, porque si se quiere, todo lo que es lo que genera los problemas del mundo moderno, en general estamos bastante sincronizados. Entonces, si se quiere hacer una pequeña definición, es anarquista libre mercado con relación en cuestiones sociales un poco bastante más conservador. Creo que quedó claro, me expliqué bien. ¿Sí? Muy claro. En definitiva, es en cierto sentido, y corregime si me equivoco, porque justamente no queremos convertir esto en un hombre de paja, tenés una moral basada en un personalismo realista, es decir, pones el foco de la moral en la persona, en la dignidad de la persona, en lo más trascendental de la persona. A partir de allí hay todo un desarrollo ético, por lo tanto tenés la capacidad para criticar, por ejemplo, OnlyFans, la prostitución. Creo yo que incluso imagino estando a favor de eliminar la persecución a los dealers de sustancias, aún así no recomendarías que un hijo tuyo, un familiar tuyo, un amigo tuyo consuma. O sea, porque consideras que precisamente la libertad, y creo yo, basado en la persona, para que la persona sea verdaderamente libre, tendría que tener la mayor capacidad plena
en sus decisiones racionales. Yo creo que no hay hombre más esclavo que el que es esclavo de sus propios deseos. Aquel que no lo sabe controlar y que simplemente se deja llevar por cualquier Bien, tipo de satisfacción inmediata, en algún punto está condenándose, está generando su propio camino hacia el infierno, por así decirlo. bien, 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 bien. Bien, de hecho me está recordando en cierto punto Marco Aurelio, en alguno de esos pasajes, se me vino rápidamente Marco Aurelio en este punto. Pero al mismo tiempo rechazas lo que es el aparato coercitivo del Estado como esa concentración de poder abstracta, institucionalizada. Y digo abstracta porque no responde a una persona. De hecho, acá puede salir Alberto Fernández, entra Javier Milei y la estructura de poder, ese organismo recaudatorio, coercitivo, impositivo, se sostiene. Ahí estaría tu crítica. Bien, Sí, totalmente. bien, bien, fantástico. Es para irnos entendiendo simplemente, es para irnos entendiendo. A partir de acá te quiero justamente preguntar lo siguiente. Primero me gustaría entender cómo entendés vos al ser humano. Quizá me adelanté una pregunta, pero vos como libertario genuino, o sea, como defensor de la libre iniciativa en plenitud, en su plenitud, ¿cómo entenderías al ser humano de entrada? ¿Se lo ves como un ser naturalmente aislado, como un ente racional en el sistema kantiano, un ser humano temeroso, como lo plantea Thomas Hobbes, que cede sus libertades, un ser social, como lo pueden ver en la antropología cristiana? ¿Cómo entendés vos al hombre y su libertad? Sí, considero que es un ser social. Evidentemente no hay ser humano que pueda florecer de forma totalmente atomizada. Yo tengo acá, inclusive, si querés, los idas y vueltas. No considero que el ser humano sea malo por naturaleza, sino tendría que tener una tesis más hobbesiana y la democracia liberal quizás sería un paragón en el cual yo trataría de buscar regular esa maldad innata. Considero que el ser humano en realidad es más bueno por naturaleza y es el propio entorno y la propia, si se quiere inclusive tratar de a ver, abstraer o poner en lugares de glorificación, por ejemplo, la propia razón, la que lo terminan corrompiendo. Debajo de la propia razón es donde hoy por hoy se denota, por ejemplo, la democracia liberal y volvemos al punto de lo que habíamos planteado previamente, genera los males que genera. Voy a la pregunta anterior. Si tendría que hoy por hoy encontrar un punto estratégico hacia dónde trataría de llevar las ideas libertarias llevadas al extremo, obviamente desarmaría cualquier tipo de Estado-nación. Considero que sí tiene que haber una jerarquía que rija los marcos normativos y permita actuar de forma neutral ante la resolución de conflictos, pero esa autoridad debe de ser delegada gracias a que justamente exista una representación real en el ámbito político del propio sujeto político, del mismo individuo que compone esa comunidad. Básicamente lo que digo es, ok, si apelamos a la democracia como forma de resolución, que haya por lo menos democracia directa y no esta democracia hoy por hoy universal que el voto de el drogadicto de la esquina, perdón, con perdón por los drogadictos, pero estoy tratando de llevarlo más hacia lo ridículo para que se note, valga lo mismo que aquel que tiene un doctorado. Entonces, hoy por hoy la democracia representativa y la propia democracia liberal, por los incentivos que genera de haber monopolizado los procesos políticos en exactamente las mismas manos. Esto es lo que hablábamos la última vez, de que el Estado es juez y parte en la resolución de conflictos, ergo no puede actuar de forma no neutral. Ha permitido que justamente los diferentes gobernantes, las diferentes figurillas de turno, puedan tratar de incentivar inclusive a través del control monopólico de diferentes procesos, no solamente económicos, sino monetarios, la percepción del público. Lo que quizás 60 años atrás hubiera parecido desleal o un motivo de inclusive de escarmiento público, y a eso voy también ahora con el tema de la comunidad, hoy por hoy está aceptado socialmente. Por ejemplo, recibir un atributo económico por la simple existencia. En criollo, planes sociales, por ejemplo, cosa que quizás hace 70 años aquel que no trabajaba recibía un escarmiento, hoy es prácticamente la gran mayoría. ¿Por qué me parece que es necesario, sobre todo, desarmar los estados modernos, desarmar por completo todo lo que es la forma de organización política y tratar de regirnos en comunidad? Justamente porque considero que hay valores morales objetivos
inobjetables. Por eso es que, por ejemplo, acá nos encontramos en exactamente el mismo lugar con lo del tema de las interrupciones. Saben a lo que me refiero, por cuestiones evidentemente, de YouTube, evito cualquier tipo de problema futuro. Y esos valores fuertes justamente van a criar hijos que sigan un ejemplo mucho más austero, por así decir, de los padres, en seguir cosas que no únicamente alimenten los placeres instantáneos. Por eso digo, tengo un perfil respecto a lo social bastante más conservador. Entonces, mi norte, si hoy por hoy tendría que buscar un objetivo que detrás de lo que yo decida pasa en el mundo, es secesión a los Hans Hermann Hoppe. Esto también vos lo tenés bastante interiorizado. Formar comunidades en los cuales haya valores morales objetivos, que pregona el principio de no agresión, pero el principio de no agresión yo lo considero que es necesario, pero no suficiente, porque considero que si nuestros valores objetivos están en la defensa del naturalismo y la protección de la vida de los indefensos, en sociedades, y esto voy a hacer una cita porque todavía lo tengo en mente de cuando yo moderé ese debate, si hay una sociedad donde está lleno de pedos, me parece que es un deber moral y ético de aquellos que ponderamos aquello que es objetivamente bueno, que es el derecho natural, aquella, si se quiere, defensa y un natural de cada una de las personas, tenemos que tomar la acción suficiente a través del poder social de intervenir y rescatar a aquellos seres humanos que son violentados de esta forma bueno, no quiero decir ninguna palabra, pero ya creo que se entiende a lo que estoy tratando de apuntar. Quedó muy claro. Y acá quizás nos salimos un poco más de, no quiero llevar esto tanto a lo personal, sino indagar más el pensamiento en sí. Acá nos interesa más ese mundo de las ideas. Más allá que, insisto, si ustedes conocieran lo que es la persona de Lucas, quedarían fascinados, digo. O sea, más allá por eso, ese es otro tema, ¿no? Pero acá hay una idea que, si bien no quiero, insisto, no quiero entrar en la parte personal, que preguntan, ¿qué idea de Dios o religión tiene Lucas? Sí quiero entrar en este punto. Para el pensamiento anarquista de libre mercado, porque habría que hacer distinciones, si querés, más adelante, al final vamos a distinguir los tipos de anarquismo que hay, de explicar de manera simple para la gente que nos ve. O sea, yo más o menos sé para dónde va, porque sé que no es lo mismo el anarcosindicalismo, por ejemplo, que un anarcocapitalismo. O sea, hay diferencias. Pero viene esta idea de Dios, que a mí me gustaría que me respondas, si podés, no quiero entrar mucho en tu vida, pero ¿qué es Dios para vos? Pero quiero entrar en este punto. Si vos me consultas a mí, por ejemplo, yo voy a basar que mi sistema político, esto yo lo explico en un curso que doy del bien común, el bien particular siempre cede en pos del bien común. Ahora, ese bien común toma distancia de la noción de bien que tiene un liberal como la noción de bien que tiene un comunista, porque el bien común yo lo voy a entender en un principio metafísico como ese bien trascendental que perfecciona cada bien particular, porque el bien particular se sujeta a un bien trascendental, y ese bien trascendental es, en última instancia, Dios, como puede actuar ser, que participa cada ente que es. Entonces, yo lo puedo explicar de manera metafísica lo que es el bien común, lo cual no quiere decir que tenga la verdad absoluta. Digo, yo lo explicaría en mi cosmovisión política realista más cercana al medievalismo, que es donde quizá me sentiría más cómodo, en esas poliarquías medievales. Ahora bien, para el pensamiento anarquista de libre mercado, para ese pensamiento más libertario, sé que voy a explicar en términos simples, aunque sé que no es lo mismo, como Dios es como una suerte de accesorio, es un extra, tiene un fundamento, es la causa del bien. ¿Qué es Dios en este pensamiento que nos estás compartiendo? Me gustaría poder darte una respuesta menos heterogénea, pero viste que adentro de aquellas personas que consideran que la moral libertaria puede regir su vida es bastante dispar. Puedo hablar de mi caso particular, que yo creo que en algún punto de mi vida, y esto lo hemos conversado también en privado, muchas respuestas me la terminará dando la fe, que hoy todavía no he encontrado el camino hacia ella. Inclusive por cuestiones lógicas, si cada bien tangible tiene una creación,
es demasiado... me resulta muy poco factible la posibilidad de que todo se haya dado por obra y gracia del azar y que no haya habido una creación meticulosamente pensada y planificada justamente en obra respecto a la posibilidad de Dios. No tengo una respuesta mucho más desarrollada respecto a esto, porque como te digo, todavía para mí es un camino a descubrir, a descubrir también en mí mismo, a crecer. Posiblemente llegue a estas conclusiones bastante parecidas a las que hoy por hoy inclusive has tomado del lado católico, pero todavía estoy bastante fresco como para tener una respuesta bastante más desarrollada. Perdón si esperaban que digas otra cosa respecto a esto, pero No, prefiero ser... no, sí me gustaría hacer un pequeño hincapié aquí, si es posible. Sí me gustaría indagar un poco más en este aspecto que es el siguiente. ¿Cuál es la causa eficiente, o mejor dicho, de dónde toma el anarquista las categorías de bien y de mal? Es una creación inmanentista donde, bueno, va a depender de la comunidad. Entonces, si hay una comunidad de violinistas y pedorros, tendrán los valores X, y si hay una comunidad más ortodoxa, tendrán los valores Y, o consideran que hay una fuente universal, una fuente natural, una fuente que se derive de la propia naturaleza racional. ¿De dónde proviene la noción de bien y de mal para un anarquista? Es posible que sea más de una cuestión racional basada en la ética, por así decir, de la libertad, en consecuencia de la interpretación que existe del derecho natural de cada una de las personas. La cuestión respecto al derecho natural, que entiendo que hay una interpretación inclusive teológica por parte de Santo Tomás de Aquino, quizás la mía todavía está, como digo, fresca y puede llegar a ser mucho más en una respuesta teológica, hoy por hoy está en el lado más racional. Cualquier tipo de violencia que se pueda llegar a ejercer sobre ese derecho natural debe de ser combatida, debe de ser repelida, y es ético por los propios valores morales que deben de surgir en esa comunidad libertaria, hacer lo que esté disponible para proteger justamente este valor central, que es justamente la vida, libertad y propiedad de cada uno de los seres humanos, y sobre todo de aquellos que evidentemente no tienen las herramientas suficientes para lograr defenderse, que debe ser hasta si se quiere un propio valor cívico la propia defensa de esos mismos. Entiendo, entiendo aquí, pero me sigue quedando todavía esa duda. Y perdón que voy a ser incisivo porque yo necesito entenderlo. Yo necesito entenderlo. Porque, a ver, para que lo podamos plantear del siguiente modo. Supongamos que Lucas y yo fundamos nuestra monarquía, ¿no? Acá de hecho estamos fundando una gran monarquía en Anizacate y creamos acá un gran espacio y nos amurallamos. Si nosotros planteamos como un axioma central, por ejemplo, el respeto al contrato, que es un principio fundamental, de hecho, en cualquier modelo civilizatorio, el respeto al contrato. O sea, no podría existir el comercio si no hay respeto al contrato. O sea, esto es, pero hasta en Afganistán entienden esto, ¿no? Pero es porque entendemos que hay un bien en respetar el contrato. O sea, vemos como algo bueno el respeto. La gran pregunta es, ¿por qué es bueno el respeto? Suena un poco complicada la pregunta. Lo que yo nunca logré entender el anarquista es, ¿por qué es bueno el bien para el anarquista? Porque, por ejemplo, para mí, como creyente, yo diría, a ver, las acciones del hombre son buenas en tanto y en cuanto se ordenan a la causa fin, y la causa fin propia del hombre es su felicidad, y la máxima felicidad se da en la visión beatífica, y por lo tanto la vida en sí es una gran prueba donde se van jerarquizando las virtudes de cara a la caridad, la fe y la esperanza. Entonces, podríamos desarrollar lo que es el acto de participar. El acto bueno participa del bien sumo, perdón, del sumo bien, como las obras artísticas bellas participan de la suma belleza. ¿Bien? Ahí es donde viene mi pregunta. O sea, yo cuando pienso en anarquismo, y acá me pone nuevamente corregime, porque sé que me puede, se me viene siempre en la mente una obra maestra del arte contemporáneo, quizá muchos no la conozcan, que se llama Walking Dead.
Walking Dead, si ustedes ven la serie, ¿no? Los cómics son una obra de arte verdadera, pero si ustedes ven la serie, muestran ese estado del hombre primitivo en estado de naturaleza, cómo se va desarrollando hasta que llega el Commonwealth, que es el estado de bienestar. Y en el camino se van dando comunidades, y cada comunidad tiene su propio sistema ético. Algunos practican antropofagia, otros practican la corrupción de menores, otros practican la jerarquía, otros practican un sistema de consenso, y así. No sé si me doy a entender, Lucas, cuál es esa causa fuente, porque si vos me planteas y yo voy a coincidir, claro que voy a entender al igual que vos que hay un deber cívico en proteger al más inocente, y por eso vos y yo nos oponemos a los controles de natalidad maltusianos que plantea la ONU. Ahora, ¿por qué yo me opongo al control de natalidad maltusiano de la ONU? Porque va en contra de un mandato divino. Quizá mi posición sea la de un creyente, ¿puedes estar de acuerdo o no? Yo lo que quiero entender, para un anarquista, ¿de dónde proviene esa conciencia del bien y del mal? No sé si me di a entender o no. Sí, no sé si lo pude explayar. Viste que cuando es un tema filosófico es complicado ponerlo en palabras lo más sencillas posibles. La cosmovisión que existe desde el anarquismo libertario es la interpretación que existe respecto a el valor que tiene cada persona, cada individuo, basado en las características propias que existe en el derecho natural que tiene cada uno, que es obviamente anterior al derecho positivo y etcétera. Entonces, violentar a cualquier persona y violentar ese derecho natural se considera que es un acto malicioso, que es evidentemente algo que sustancialmente está mal y que debe de ser repelido. No, quizás no estoy en la condición suficiente para hacer un desarrollo mucho más pleno y metafísico, que sé que es la respuesta que hoy por hoy estás buscando, que de hecho me sirve para justamente también poder adentrar mucho más esto, pero si querés, el mojón central, por lo menos de lo que es el anarquismo, entendido como el libertarismo llevado a sus únicas consecuencias, es la comprensión y la defensa ética de el propio derecho natural que está impreso en cada persona y que se debe de hacer lo necesario hablando desde la acción social para lograr protegerlo. Me encantaría tener mucho más armado el plano metafísico, pero no todavía quizás. Estas son las respuestas que posiblemente encuentre en el camino de. Para cuando tengas que escribir tu libro, que va a ser una gran obra, ya sabes, capítulo primero siempre empezamos por la metafísica, ¿no? O sea que ese es el fundamento. Y va muy de la mano de la pregunta que nos hace acá nuestro querido amigo Sebastián, que le mandamos un saludo muy grande a él y su familia, que nos dice, ¿cómo sustenta el deber ser de una especie de obediencia a lo contractual sin un ente regulador? Muy interesante aquí, ¿no? O sea, en esta sociedad anarquista, ¿cómo se genera esa suerte de obediencia a los contratos, a los pactos que podamos fijar libremente, sin un ente regulador? Y si, en dado caso, haya ente regulador, ¿dentro de qué sistema sería ideal? Si es que el anarquista plantea un ente regulador, suponiendo que lo plantee, digamos, ¿no? Esta pregunta me gusta, más allá de que considero que las regulaciones se pueden dar de forma mucho más, inclusive hasta evolutivas. Lo voy a poner en un caso práctico. Vos fíjate que hoy por hoy tenés una epidemia, por así decir, de hombres que dejan embarazar a una mujer y se borran de la vida de sus hijos. Pasa mucho, no es ninguna novedad y todo el mundo está enterado de eso. Ahora, ¿cuál es la respuesta estatal? Ok, o te embargo el sueldo y esa especie que debería de ir a tu hijo, por ejemplo, simplemente hay una regulación que dice que tanto porcentaje de lo que vos ganás en un lapso de tiempo va a ir a tu hijo. ¿Cómo se interpreta, si querés, desde el anarquismo para penalizar y regular, por así decir, las conductas poco éticas? ¿Qué pasa si justamente nosotros estamos en una comunidad, nosotros somos 100 personas, vamos a poner un ejemplo arbitrario, y vos sabés que, como somos pocos, en general nos conocemos, sabemos qué tipo de valores tienen esas personas, y vos sabés que una de esas personas, que hoy por hoy está dentro de tu comunidad, decidió simplemente borrarse de la vida de sus hijos, que es mucho más factible. Por ejemplo, ¿sabés qué decís? Eh, esta persona hizo esto, vos te enterás y decidís, por ejemplo, no permitir el comercio con esa misma persona. Entonces, o inclusive el propio escarmiento público que evidentemente va a tener que la obligatoriedad o de
contribuir en base a restaurar el propio deber ser que tiene de esa responsabilidad con su hijo, o simplemente intentar abandonar aquella comunidad que en su momento le ha dado la protección y el apoyo comunitario para el desarrollo en sociedad. Entonces, considero que cualquier tipo de, por ejemplo, conducta que esté desalineada de la ética, la propia comunidad con aquellos valores fuertes que la representen, la va a repeler de forma totalmente natural y esa persona va a recibir el castigo moral y social de no poder hacer su vida política y comunitaria de forma plena gracias a justamente este primer acto que está desconectado de lo que es su deber ser. Entonces, el castigo es mayor y no necesitas de la imposición de un ente regulador que por motivos económicos y deficiencias estatales no puede hacer cumplir. Ahora, en cambio, si esa persona recibe un escarmiento moral y social, las posibilidades inclusive de que vuelva a cumplir con el deber ser que está impreso en su responsabilidad por haber tenido un hijo, puedan ser ejecutadas con mucho mayor éxito. De hecho, esto es lo curioso, esto es lo que plantea Lucas es lo que naturalmente ocurre, por ejemplo, dentro de las iglesias, en cualquier iglesia a la que uno va. Si uno va a una iglesia ortodoxa, uno va a una iglesia católica, una iglesia protestante, y lo digo con experiencia de haber convivido y coexistido con tantos, se da esto, o sea, más allá de que la propia comunidad te va como mirando de reojo cuando andas en mala vida, o se te excluye de las reuniones y de repente decís, bueno, a ver, tengo que corregirme porque si no quedo fuera. Ahora, claro, pero al mismo tiempo, lo que hay por detrás de esa iglesia, a ver si me podés corregir vos, detrás de estas iglesias, que se dan estas prácticas habituales, son propio del orden espontáneo, de hecho en los pequeños pueblos sucede. En los barrios, ¿por qué hay un código de nunca se le roba a los vecinos? Porque nos conocemos todos y te van a linchar los propios vecinos, o sea, te van a prender fuego a la casa si robas a los propios vecinos. Total. Pero digo, es porque por detrás hay un mandato, por ejemplo, no robarás, o la propia iglesia con un mandato bíblico que dice, no te quedarás con la plata ajena. Entonces, hay como un norte moral donde la comunidad puede entender que esa acción está mal y merece una suerte de exclusión. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la sociedad de los esquimales? ¿Se entiende? O sea, ¿qué pasa con los esquimales? Los esquimales hacen un cálculo costo-beneficio, una proyección, y cuando nacen determinada cantidad de niños en un año, por eso no hay niños que nazcan después de octubre en los esquimales, una cosa media rara, los sacrifican apenas nacen, porque entienden que no van a poder sobrevivir por la escasez de alimentos. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, en una sociedad anarquista, y si se hace ese cálculo, costo-beneficio, y ahí volvemos a la pregunta, ¿qué rol ocupa en esa moral del anarquista, por ejemplo, el justnaturalismo o, por ejemplo, una moral kantiana? O sea, ahí es donde empezamos a indagar también la naturaleza de la moral. No sé si me voy a entender aquí en este punto. Porque de repente un kantiano diría, no, es inadmisible. Un kantiano diría, más allá que yo detesto a Kant, aclaro, yo detesto a Kant, para mí fue el que hizo decaer a Occidente por completo. Pero un kantiano que diría, bueno, a ver, no puedes tratar a una persona como un medio, sino como un fin. Bueno, discutible, vamos a ver. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la teoría subjetiva del valor? Claro, es un cálculo económico, pero llevado a la práctica y tenemos que empezar a hacer los cálculos costo-beneficio, empezamos a hacer toda la proyección y de repente se puede terminar justificando erradicar a una criatura por cuando no podemos sostenernos en esa comunidad. Bien, o sea, acá es muy abierto. El campo del liberalismo en materia moral, yo creo que es un campo muy abierto. No sé si nos puedes ayudar a aclarar algunos puntos aquí. ¿Sabes qué? Respecto a la cuestión evolutiva de la moral, yo estoy bastante en desacuerdo y acá es donde, por ejemplo, una de las grandes diferencias que yo tengo con Giacomini. Viste que lo has visto más de una vez que él es pro. Sí, sí. Bueno, puedo decirlo abiertamente, ¿no? No Sí, tengo acá, problema. acá no pasa nada. Bueno, él es pro aborto, porque él considera de que la razón del ser humano permite generar morales evolutivas, ergo se puede hacer un costo-beneficio respecto a la maternidad, el aborto. A mí me parece simplemente un argumento falaz y lo he discutido más de una vez. Quizás no tengo las herramientas
para explicarlo correctamente de la forma metafísica, pero para mí que la moral es una cuestión objetiva, basada en el derecho natural. Ergo, cualquier tipo de abstracción que se le quiera intentar hacer por una cuestión costo-beneficio por sobre la existencia ontológica de una persona es sustancialmente mal y debe ser repelida. Esto que me planteas de los esquimales, sacrificar a un infante inocente porque las condiciones materiales quizás no están dadas a la preparación, no me parece ni siquiera la más mínima justificación para cometer un acto de tal envergadura. Menos que menos la interrupción, porque, a ver, si tendríamos que utilizar, o sea, caería en un utilitarismo totalmente azaroso y arbitrario a que si yo no tengo dadas las condiciones materiales para darle lo que yo considero que necesita un hijo, simplemente tengo la facilidad de descartarlo. Yo entiendo ese punto, pero acá quería otro punto. ¿Por qué te di el ejemplo? Hay un ejemplo real de los esquimales. Insisto, investiguenlo. O sea, nosotros, de hecho, esto lo estudiamos en antropología. Me acuerdo patente haberlo estudiado en antropología, el caso de los esquimales. Y también cuando veíamos ética. Hay una materia, suena raro, nosotros vemos ética en la carrera de filosofía, aunque después hay cada filósofo haciendo cada cosa. Otro día lo hablamos. Pero digo, gente, hay que cuidar la ética, en serio, se los digo a todos. No importa si sos filósofo, economista, contador, cuiden la ética en serio. Digo, vos y yo fundamos una monarquía, vamos de vuelta, ¿no? Vos y yo fundamos una monarquía, vamos a coincidir en ciertos valores y vamos a decir, bueno, en nuestra monarquía anarquista, suena raro, pero bueno, Hans Hermann Hoppe lo explica bien a esto. Lo invitamos a Bas y ya que está ahí también lo invitamos a Bas, invitamos a todos acá y decimos, a ver, pongámonos de acuerdo en cuestiones fundamentales. Listo. No matarás, no violarás, no robarás, no mentirás. Se acabó la discusión, tenemos esas 4 leyes y nos manejamos así, ¿no? Resulta que 30 kilómetros fuera de nuestras murallas está una sociedad esquimal. La sociedad esquimal dijo, miren, nosotros también tenemos todos estos valores, nos gusta, está todo recopado, re bonito, pero no nos alcanza la comida, así que todos los niños que nacen después de julio, hasta enero del próximo año, son exterminados, como en el momento sucedió. La pregunta es, ¿qué argumento tendría un anarquista para decirle a una sociedad libre como los esquimales, eso está mal? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿pueden decirlo como la libre expresión, como quien hace un chiste de humor negro? Como decir, pero de ahí no tendrían ningún argumento de peso para ir a invadir, por ejemplo. Que esto debe estar en discusión entre los cons y los neocons. Yo soy conservador de nunca intervenir en el territorio ajeno. Pero digo, un anarquista, por ejemplo, ¿tendría alguna razón para intrometerse en otra comunidad libre? No sé si me entienden, porque acá hay un tema muy delicado. Primero me hablaste de un deber civil, te estoy hablando así no que te debatiendo, es porque yo soy Sí, efusivo. sí, tranqui, Claro. amigo, no tenemos problemas. No conocemos suficiente como para qué. O sea, yo soy medio efusivo, parece como que estoy debatiendo, enojé, estoy preguntando, pero digo, yo compro de vos y cedo ante vos que es fundamental ese deber cívico de protección del inocente. Estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando una sociedad libre, bajo un esquema anarquista, se da, como se da en este caso, la sociedad esquimal? ¿Estaríamos habilitados a intervenir militarmente por la fuerza de manera violenta en esa sociedad libre que, por ejemplo, ha pactado algo que a nuestro criterio va en contra del derecho natural? No sé si me Sí, entender en el ejemplo. yo considero que sí. No solamente que estamos habilitados, sino que debe de ser así. Por eso puse el ejemplo más que puede llegar a generar mayor escarmiento. Una comunidad que accede voluntariamente a que a los niños de cierta edad podés tener ciertas prácticas impúdicas, debe de ser combatida. La diferencia es quizás no con recursos del erario público, que igual me parece una discusión de segundo órbita ahora por hoy, que es irrelevante, pero me parece que es parte del deber ser de aquel que protege la vida como debe de ser protegida, que deba de proteger la vida no solamente desde la palabra y desde, si se quiere, la moral y la ética, sino desde la acción. En este caso, cuando vos tenés vidas en peligros por encima, mi punto respecto a esto es, el individuo
sigue siendo importante y está por encima de la política. Yo no pongo a la política por encima del individuo. Entiendo que el individuo es único y irrepetible, y si tiramos todavía más del hilo de un argumento más metafísico, es inclusive hasta una obra de Dios, y nadie tiene la potestad, por más de que hayan acordado, a terminar con su vida de forma totalmente arbitraria. Lo pongo como un ejemplo. Si yo hoy por hoy vuelvo al 1492 y veo una comunidad azteca, inca, sacrificando menores en pos de que venga la lluvia, yo no tengo la menor duda de que intervendría. No sé si me expliqué cuál es el razonamiento. Estamos a un paso de hacerte saltar hacia el línea de los cruzados que estamos aquí, pero digo esto, no, pero hablando ahora, sí, yendo un punto, digo porque este tema. Nosotros, vos y yo, sí tenemos algo en común y donde vamos a coincidir siempre es nuestra lucha contra el globalismo, en todas sus variables y vertientes. Creo yo, ¿no? Se tenemos de acuerdo que el globalismo, vamos a Totalmente. denunciar los organismos supranacionales, los metas capitales que crecieron bajo protección política, que los ha explicado muy bien la otra vez, pero acá también viene mi duda, porque si yo llevo ese argumento y lo profundizo un poco más, es decir, no, lo extiendo, si lo hago un poquito más extensivo, y recordemos lo que pasó con Estados Unidos en 2003, luego del atentado de falsa bandera en 2001, para llevar más y mejor democracia a Irak. ¿Entendés cuál sería mi objeción en este punto? Sí, el tema es, ahí es, y acá es donde te voy a tirar otro palo a favor, de por qué, por ejemplo, prefiero la monarquía en lugar de la democracia representativa. Ahí es donde entra, si se quiere, y ahí es donde es mayor la especialidad, la cuestión económica. Porque hoy Estados Unidos, todo lo que hablamos del dinero digital y la creación del dinero y de cómo nos robaron el oro, hoy tiene los recursos para inventarse guerras financiadas y creadas también y estudiadas por Palantir y demás, gracias a que tiene los mecanismos monopólicos para hacerlo cuando quiera, donde quiera y controlar la narrativa, no solamente cultural, sino propagandística, generar los recursos monetarios y incentivar el military complex bajo la excusa de la promesa de la democracia. Esto y sin contar de que cuando estaba el imperio turco otomano, todo lo que eran las potencias imperialistas básicamente llevaron la democracia representativa prácticamente al mundo entero porque permitía le da la posibilidad a un ente abstracto como el Estado de generar y cambiar la narrativa como quiere. Ahora, el tema es, ¿qué pasaba a diferencia en una monarquía en comparación a la democracia representativa? El rey tenía que utilizar, obviamente, recursos robados, tributos e impuestos disponibles en ese momento, pagarle a sus mercenarios, pagarle a sus militares, pagarle a todas las personas que necesitaban para sostener el aparato de guerra. Y si esa guerra no iba mal o la perdía, básicamente se quedaban sin recursos disponibles para ni siquiera sostener el reino y podían llegar a quedar a merced de quienes fueron invadidos. Hoy con la democracia representativa, eso no hay forma de que pase. Entonces, el otro día cuando hice el video, yo había planteado justamente el costo de justamente invasión y guerra en comunidades mucho más chiquitos es mucho más caro. Porque hoy, por ejemplo, más allá de que, a ver, la guerra está instalada en lo psicológico, en lo mental, en lo económico, en muchos otros factores y no necesariamente en lo bélico, es tan simple y sencillo como tomar el Congreso de Ucrania y básicamente decir, está anexado Rusia, Ucrania a Rusia. O si quiere, no sé, nos invade Estados Unidos, insisto, no sé ya que hay guerra por otros factores económicos, soberanistas y demás, hacerse dueño de prácticamente el poder central y que aquel que tenga ese poder centralizado disponga de la facultad de generar normativas para las personas y sus mercancías en consecuencia debajo de un territorio estandarizado. Cuando vos tenés tanta separación, es mucho más difícil, es mucho más caro y vos no tenés la posibilidad de crear recursos de la nada como pasa en la actualidad. Entonces digo, si yo hoy por hoy, obviamente la monarquía me parece deleznable, pero dadas las condiciones y dado cómo funciona la estructura del poder históricamente, la prefiero por encima de la democracia, porque esta facilidad que se tiene de inventarse cosas es algo que en una descentralización real del dinero no podría llegar a pasar. Entonces los costos operativos serían increíblemente mayores con pérdidas reales sobre aquel que lo trata de hacer. Me gustó la respuesta.
Me Tanto alegro. Germán Hoppe te daría un 10. De hecho, es la tesis de Hoppe en Democracia y lo que falló. Bueno, igualmente tiene un punto de consideración si vemos, por ejemplo, el libro de Thomas Hood, Cómo la Iglesia construyó Occidente, libro muy recomendable, por cierto. Un autor que un poco controvertido, tenía posiciones que de repente, bueno, los palios conservadores, bueno, pasa que los palios conservadores están cada vez menos palios y menos conservadores en los últimos años. A mí se me cayó un ídolo hace poco. Muy liber progress. Sí, no. Yo de hecho los tenía en una estima muy alta algunos, pero bueno, que quedarán allí. Lucas, quiero preguntarte aquí un tema que me parece también importante vinculado a este punto y que nos puedas aclarar, ¿no? Eh, es el siguiente. Vos defendés abiertamente un sistema de libre iniciativas, ¿no? Sí. Libre iniciativa. Pero coincidirías conmigo que es muy difícil plantear un sistema de verdadero libre mercado, de libre iniciativa, de un respeto total a la propiedad privada, cuando ya existe un Estado moderno. Que en eso vos y yo vamos a coincidir, quizás por distintas causales. Vos porque quizás querés reivindicar la libertad del hombre y yo porque simplemente tengo una guerra acérrima contra la masonería. Pero por A o por B vamos a coincidir con que el enemigo está allí, ¿no? Sí. Ahora, viene la cuestión. ¿Qué propuesta o cómo un anarquista podría proponer una alternativa hoy? La última vez que yo escuché a alguien decir voy a hacer desaparecer el Estado, se presentó elecciones, nos hace gastar plata para que le demos de comer a sus perros, hizo del Congreso su Tinder personal y luego hasta nos dio el Ministerio del Interior que supuestamente iba a erradicar. O sea, básicamente todos los mandriles, al final había que negociar con ellos y al final la casta pasamos de tener una lucha abierta, por ejemplo, con Daniel Scioli, que ya no puede robar a dos manos, pero que sigue robando con sus empresas amigas, a una Patricia Burrich que es muy rara. A mí me tocó entrevistarla y debatir contra ella. Yo he debatido contra Patricia Burrich, que es un personaje muy extraño, porque es como el Counter-Strike. A veces está de terrorista, a veces está de counter, va como cambiando de izquierda a derecha. Una cuestión extraña. Insisto, esto es debatible igualmente. Pero esa es la última experiencia que yo tengo con un libertario. O sea, un libertario que me decía, y a mí me enamoraba cuando decía esto, libertad de expresión absoluta. Y yo decía, amén, libertad de expresión absoluta. Pero resulta que si vos le decís nazi, utiliza el aparato coercitivo del Estado porque banalizás el holocausto. Y yo dije, a ver, yo creo que la Tierra es esférica. Si yo fuese monarca, yo no mandaría preso al que venga a debatir conmigo que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque si yo creo que la Tierra es esférica, doy el debate en sede académica, dejo que se exprese libremente. Si la gente quiere creer que la Tierra es plana, hay gente que cree en Alá, hay gente que cree en Buda, y no los voy a meter presos porque quieren creer lo que creen. Incluso si alguien piensa que el holocausto es una ficción o no, en historia, de hecho, no hay dogmas. Esa es la particularidad de lo que tenemos un mínimo de conocimiento en historia. No podés dogmatizar porque la historia siempre depende del relato que se te da a la misma. No es una evidencia empírica per se. Hay documentos y registros. Pero aún así, cuando tú dices todos los registros a tu favor, no podés utilizar la violencia del Estado para perseguir al que simplemente piensa distinto o simplemente te insulta. Una cosa es que se te imputa a vos un delito de que, bueno, y que Lucas, y vamos a, no voy a dar un tipo de delito muy grave, no digo, bueno, sí, afecta a mí, afecta a mi hija, afecta a mi empresa, afecta a mi buen nombre, Mi honor. pero que te digan nada, si a mí me han dicho traidor, sede vacantista, ¿qué más me han dicho? Siniestro, tonto, feo, filósofo de cuarta, fracasado, nazi, facho. Y bueno, si hay riesgo de ponerse públicamente, libertad y responsabilidad. Esa fue mi última experiencia con un libertario. ¿Qué proponen? En serio, ¿qué proponen los libertarios?
Bueno, a ver, voy a tratar de explayar y ser Sí, súper perdón, eficiente. pasa estoy un poquito enojado con lo pues yo tengo un medio chiquito de periodismo, somos muy chiquititos y yo sé lo que es que te escrache la televisión pública. Estuvimos en la lista negra, yo estuve investigado por la CIDE, no sé si sabías, por eso salí en la lista negra de la IPPF, Sí, en sí, la parte del recuerdo. Estado, o sea, tres veces me escracharon en la televisión pública. Entonces, yo cuando veo que el Estado hace esas cosas, a mí me genera urticaria porque ya las pasé en pandemia, digamos, ¿no? Entonces, perdón si me fui un poco de tema, perdón. Y te olvidaste un detalle importante, que algo que estamos bastante en común, el sionismo. Pero ahora Sí, vamos bueno, te mandamos un a, saludo a a- la Daya. amén a la Daya. Bueno, vamos a centrarnos en básicamente las consecuencias lógicas de justamente el pensamiento libertario. Si nosotros consideramos el derecho natural de cada persona y sobre todo la ética argumentativa, vos que también te gusta también la lectura de Hans Hermann Hoppe, implica de que el derecho natural de cada persona, y perdón si me parece que me voy por las ramas, pero ahora explico por qué a lo que voy. Ese derecho natural de cada persona, por posesión primaria de su propio cuerpo, no puede ser violentado. O sea que todo aquel que roba parte de tu propiedad está cometiendo un acto ilegítimo y debe ser repelido. Esto no importa ni la magnitud, ni la persona, ni el ente abstracto que significa. No importa si es Horacio Justo que me roba con un arma, y sé que no va a pasar, o el Estado diciéndome que quiere cobrar impuestos bajo una supuesta tutela de representación. Entonces, no sé si vos recordás en algún momento cuando lo hemos conversado de por qué yo estoy en contra de mi ley, yo dije justamente lo siguiente. Yo estoy en contra de que mi ley baje impuestos y regulaciones porque eso habilita a que el Estado pueda obtener esos recursos robados de forma mucho más eficiente. La gente lo considera como que es mayor atisbo de libertad, muy entre comillas, lo que es la acción burocrática y fiscal del Estado es totalmente al dardo, básicamente. Tenés 5 impuestos que no puedes evadir y Como tenés Estados Unidos tiene dos. ahí es donde el punto, y porque yo también soy crítico de Estados Unidos, que digo que no es ninguna tierra de la libertad. Entonces, lo que se busca desde el libertarismo consecuente, entendiendo el derecho natural como eje central, es obviamente la desaparición de no solamente los medios políticos institucionalizados hoy en el Estado, sino en consecuencia los medios económicos que alimentan este poder político. Entonces, nosotros cuando el otro día tuvimos la charla, vos me dijiste, sería muy difícil encontrarse atrás a quién habría que hacerle la atribución de la propiedad que fue robada, y lo entiendo. Ahora, el punto es, si se quiere, la acción empresarial que podría llegar a tomar una persona que realmente tiene vocación profesional para hacer algo, en una libertad de intercambio, sería muchísimo más eficiente de lo que hoy por hoy está boicoteado por todo lo que es el aparato tangible e intangible del Estado. Ergo, estas personas que hoy por hoy concentran mucho poder, sin el monopolio de los encajes, de la moneda, de los depósitos y demás, no tendrían con qué robar. Voy al hueso. El punto es, hoy por hoy lo que yo propongo desde mi posición libertaria, agorista, justamente porque rescato el mercado negro ético, en donde hay intercambio de propiedad sin intervención ni binaria ni triangular del Estado, es lograr la mayor cantidad de justamente personas que puedan entender el daño que significa el Estado, porque sin cultura, esto básicamente es ir a la absoluta nada, no hay una revolución de la libertad, como dice el Poder Ejecutivo Nacional de Javier Milei. No existe tal cosa, simplemente hay un gorilismo, un hastiaje del kirchnerismo. Pero ¿por qué planteo todo esto? Acá hay dos vías. Una, si, por ejemplo, imaginémonos por un momento, y esto no importa si les agrada o no, Cunio llega a ser presidente, Santiago Cunio, todos saben, calculo que ya todo el mundo sabe quién es, y esta propuesta de la confederación logra tener resultados. ¿Qué se desarmaría automáticamente con una sola provincia confederada, que puede ser, por ejemplo, Mendoza? El sistema coparticipativo de impuestos. Eso implicaría que el Tesoro Nacional no dispondría de una gran cuota de, si se quiere, impuestos recolectados por las diferentes provincias, y habría, por ejemplo, un bache fiscal. Ese bache fiscal tiene dos alternativas. O te sube impuestos, porque es lo primero que te hacen todos los políticos, se me cayó toda la lapicera, No pasa. o igual tengo otra siempre a mano, o por ejemplo, trata de, a través de la emisión monetaria, cubrirlo. Entonces, ¿por qué
A ver, esto de Milei, no solamente que fue muy precoz, no solamente que es inmoral, no solamente que rompe todo lo que significa el libertarismo, sino que es un gran daño, es porque si no hay una formación cultural de desprecio hacia la inmoralidad que significa la institucionalización de los procesos políticos en las personas, no hay una posible cultura de la libertad que pueda imperar en la gente. Lo que es los márgenes operativos y técnicos y estratégicos son un pormenor si en el medio no hay una conciencia. A ver, parece muy del hombre nuevo marxista, de Marx, lo entiendo, en parte sí, porque hoy por hoy el ser humano está abstraído en lo que significa la propaganda propia estatal, ergo ni siquiera tiene ni siquiera es consciente de que no posee voluntad más que el capricho de lo político, porque A o B, eso no es libertad de elección, es simplemente una falacia de la... bueno, ahora no me sale el nombre, pero ya supongo que mi... Yendo al hueso para no irme tanto por las ramas, porque con esto siempre me voy mucho. Mi punto hoy es estratégicamente lograr la mayor cantidad de evasión tributaria reales que pueda llegar a existir a través del uso de la tecnología. Esto que hablamos de blockchain, por ejemplo, que puede ser o una herramienta de control, también puede ser una gran salida. ¿Por qué? Porque gracias a desfinanciar compulsivamente el Estado, van a tener que hacerlo de diferentes vías. Si lo aumentas impuestos, aumenta la pobreza. Ergo, todo lo que es tu aparato de legitimidad empieza a tambalear. Hay una declaración de Cristina Kirchner que lo hace ante el Círculo Rojo, que le dice, si la gente está endeudada, si la gente tiene que gastar por encima de sus posibilidades, si la gente no puede cambiar el auto, no puede irse de vacaciones, van a empezar a discutir los sistemas de gobiernos. Y si discuten los sistemas de gobiernos, van a ir contra nosotros. Entonces, aflojémosle a la mano, que la gente tenga libertad de acción, para que justamente la gente esté abstraída. Irónicamente, si hoy por hoy me darías una urna, obviamente no iría, pero yo siempre votaría al candidato más gastador compulsivo, porque es lo que permite que florezca y se quede mucho más expuesto lo que sustancialmente está mal en la formación política. ¿Qué te quiero decir con esto? Era mucho más factible discursivamente para esa elevación de conciencia tratar de explicar que estaba mal la emisión monetaria, que estaba mucho peor todavía que un gobierno que no paga consecuencias tenga la potestad y el monopolio de la moneda, que está mal que te roben impuestos, con Cristina Kirchner que con Milei. ¿Por qué? Porque Milei lo que hizo es, discursivamente, capitalizó todo ese desprecio que generaba el kirchnerismo y básicamente simplemente cambió de nombre, pero los organismos per se, tras bambalinas, son exactamente los mismos y controlan exactamente lo mismo. Entonces, el punto es que hay mayor credibilidad hacia la democracia como una vía hacia la superación, no solamente, si se quiere, hasta espiritual, sino material de lo que está sucediendo en Argentina. Entonces, lo que yo propongo y busco, y sé que posiblemente yo no lo vaya a ver en mi vida, pero simplemente esa esperanza todavía sigue latente en mí, es no solamente la secesión, hoy por hoy una confederación me parece que ayudaría, por ejemplo, a arreglar muchos problemas fiscales, pero eso no necesariamente implicaría mayor libertad. La descentralización por completo de todo lo que significa el dinero a través de la tecnología y la aplicación práctica del algoritmo previamente armado, todo lo que es si se quiere, un entendimiento cultural de que el enemigo más grande, no solamente sustancialmente, sino moralmente, es el Estado y todo aquello que lo alimenta de forma crónica y constante. Entonces, mi punto es ahorcar su financiación para que su legitimidad tiemble gracias a un, si se quiere, no me gusta el término batalla cultural, pero lo voy a utilizar en este momento, que necesita ser sí o sí eficiente, entendiendo el valor que significa el derecho natural, se pueda lograr esa superación de este sistema político institucional que evidentemente es un fracaso para nosotros, pero es un éxito para aquellos políticos que hoy por hoy lo están manejando. Perdón si me fui, es muy extenso el tema, hay mucha estrategia de promedio, perdón por el chivo que voy a hacer, hay un video que tengo fijado en mi canal que es cómo alcanzar una sociedad sin Estado, que ahí detallo en cada paso cada uno de los puntos estratégicos que se puede llegar a tomar desde el lugar que tiene cada uno.
No, que de hecho coincido en ese sentido. El camino lo practico, o sea, lo que plantea Lucas yo lo practico, o sea, de hecho yo me alejé muchísimo de incluso las grandes urbes. Somos evasores de primera, o sea, en ese sentido, porque no voy a estar, mientras sea, en mi caso, mientras sea legal el aborto en este país, no pienso pagar un solo impuesto, salvo que sea imposible, porque estás comprando un caramelo y te metieron el IVA por detrás, pero de la manera posible tratamos de salirnos. En ese sentido yo coincido. Hay para hablar mucho sobre la tecnología, ya lo hemos abordado, porque también saben que yo soy muy escéptico también de la gran revolución tecnológica, sobre todo cuando tenemos el Foro Económico Mundial. Miren, cuando acá hacemos un vivo que le respondemos a una apologeta, tengo 500 conectados. Ahora, cuando hemos hecho cosas importantes, que es, por ejemplo, explicar cómo el Foro Económico Mundial está incentivando el control y los datos biométricos para poder perseguir e instaurar sus políticas, ahí somos 20. Los que siguen este canal hace tiempo tienen la documentación necesaria para saber cómo hoy el Foro Económico Mundial hasta plantea la monetización vía digital de los propios recursos naturales soberanos de una patria. ¿Bien? Volvemos al tema. Volvemos al tema. BlackRock, BlackRock de por medio también. Bueno, es que justamente, y bueno, pero BlackRock, La Roche, Vanguard, por citar algunos de los capitales, así por detrás tenemos apellidos como Charlie Munger, Bill Gates, Larry Fink, André Hoffman. O sea, es muy complejo el sistema. ¿Podría existir el libertarianismo sin democracia? Bueno, media abierta, hay que ver qué entendemos por democracia también, ¿no? O sea, ¿no? Se puede aceptar democracia directa, democracia republicana, me parece, pero ni de cerca. Es literalmente el enemigo ideológico que hoy por hoy se presenta. Me es muy curioso, inclusive, lo digo siempre como abstracción, que los libertarios estén más peleados con Marx que con Rousseau, cuando literalmente tendrían que estar más peleados con el segundo. Claro. Porque de hecho Rousseau que plantea el contrato social y la voluntad popular, que es lo que habilita el modelo democrático occidental, Marx, guste o no guste, proponía la abolición del Estado. Vamos a discutir los medios, que vía el socialismo, pero Marx, la utopía de Marx culmina con la abolición del Estado. O sea, parece que acá muchos hablan de Marx y poco lo han leído. O sea, yo he hablado con marxistas bien formados y están totalmente en contra. Los marxistas bien formados, digo, porque son Sí, colegas claro. míos donde yo doy clases, son pero totalmente en contra, por ejemplo, de la industria de pornografía. Sí, totalmente. Pero totalmente en contra. Porque te De, dicen, si de, está mal de hecho, Marx estaba también, por ejemplo, en contra de los impuestos. del aborto, pasa que lo confunden con Engels, pero Marx diría, ¿por qué le llamamos proletario al proletario? Porque lo único que tiene es la prole. Lucas y yo, que somos pobres, básicamente, o sea, somos pobres, él y yo, ¿qué es lo más valioso que tenemos en la vida? Nuestros hijos, nuestra descendencia. O sea, es tan corrupto el sistema como funciona hoy que te saca hasta los hijos. O sea, algo que ni propio Marx hubiese llegado tan lejos en su perversión. Y no es que yo sea marxista, yo lo combato, pero digo, seamos honestos en las críticas. No sé si Bueno, quería pero, poner algo ahí. vos fíjate la inconsistencia, por ejemplo, de ver a libertarios aplaudir a Roca o a Sarmiento cuando es positivismo y educación primaria laica y obligatoria, y es literalmente el puntapié inicial de lo que ni siquiera se toman el pie en llegar a pensar, porque es muy fácil decir al maestro me adoctrina. Sí, hermano, pero vos tenés un ministerio de educación en un gobierno libertario, o sea, el Estado decide la currícula desde el jardín y vos tenés que estar más tiempo en siendo unidad de producción y consumo, abandonando a tus hijos, porque si no, no les podés dar de comer. Si ya de base eso no hace ruido, y bueno, demuestra que el mundo está bastante más preocupado por las cosas que pasan en Olga y Luzu que por las cuestiones meramente importantes. Hay una pregunta para vos, Lucas, para ya ir terminando. Che, se me ha hecho largo el vivo hoy. Que es la siguiente. Dice Hernán, ¿hay algún lugar en el mundo donde se haya ensayado una forma de gobierno parecida a la que propone Lucas? Lo que pasa es que se considera la anarquía como una forma de gobierno y en realidad es simplemente el desplegar aquellos valores que están reflejados en el propio derecho natural de cada persona. En el momento en el que vos haces contrato. A ver, esto ahora acá funciona de forma anárquica. Yo entiendo que yo soy tu invitado, que estoy en tu casa, que estoy en tu propiedad.
virtualmente hablando, pero me explico que el concepto es prácticamente lo mismo si fuera tangible, que evidentemente tenemos una cierta conducta moral que tenemos que seguir, un marco amplio de respeto entre ambos, y que vos tenés la autoridad para simplemente prescindir de mi presencia en caso de que mi comportamiento no sea el adecuado para aquello que vos estabas esperando que tenga tu invitado. Entonces, acá estamos actuando de forma anárquica. Acá hay una autoridad delegada, esa autoridad delegada se termina en el momento en el que se termina el vivo y después nos vamos, cuando voy para Córdoba, nos juntamos a comer un asado, tomar una birra y nos cansaríamos mucho más como varones. Y simplemente es entender que la autoridad tiene una delegación hecha por la voluntad de la persona que puede ser prescindida ese contrato en caso de que esa representación, dado el espacio-tiempo, caduque. Y esto, si se quiere, es una formación básicamente de actuar anárquicamente. Después, si se quiere, si queremos hablar de algo más específico, tendría que repasar porque hace mucho que no leo, está la experiencia de Josiah Warren, que creo que se había, después de New Harmony, del experimento de Robert Owen, se había generado una comunidad de anarquismo de propiedad privada, básicamente, donde no existían impuestos, y simplemente había una cuestión gubernamental aceptada por todos a través de democracia real y directa. Sí, a mí me decían en la defensa, por ahí yo estoy en una posición un poco ecléctica, lo que pasó con Jamestown, que terminó siendo una tragedia cuando quisieron marcar una suerte de utopía anárquica y... Sí, pero socialista. Bueno, ahí está el punto. ¿Cuál sería la diferencia entre un anarcocapitalista y un anarcosocialista? Eh, Mira, hoy por hoy en la posición en la que estoy, yo estoy en contra de lo que se entiende por capitalismo, por lo que hablamos de la propiedad respecto al Estado y demás. Y el socialista es como que, digamos, está en contra, si se quiere, inclusive el trabajo asalariado en condiciones per se de libertad, por ejemplo. Yo tengo mi discusión respecto al trabajo asalariado, pero es como que es mucho más llevado al mutualismo y al comunitarismo al punto de abstracción donde yo puedo llevarlo hoy. Pues digo, yo tengo mis críticas hacia la forma asalariada de trabajar, pero entendiendo ciertos contextos económicos de desarrollo de capital, quizás lo podría llegar a aceptar. En general, hoy, si tendría que poner una posición, soy bastante crítico. Bien, bien, bien. Pero básicamente, o sea, yendo al modelo ideal, por ejemplo, en tu sistema anarquista, ¿qué te diferenciaría a vos de un anarcocomunismo, por ejemplo, ¿no? O sea, o de una selección como Nick Land, por darte un ejemplo, que tendrías diferencias o dónde las plantearías a las principales críticas, digamos. Con Niclan, si se quiere, yo utilicé el mismo término para algo diferente, que es el aceleracionismo, pero el anarcocomunismo en general es como que tiene mucha más crítica respecto a, por ejemplo, la acumulación de capital per se, porque consideran que básicamente estás abstrayéndole de la propiedad a un tercero. Desde mi lado de formación económica de la escuela austríaca, me parece que es un error de inclusive comprensión de los fenómenos económicos y la necesidad de acumulación de capital es necesaria para el desarrollo propio, no solamente del ser humano como su sujeto político y económico, sino de todo lo que es la propia economía que estaría floreciente. Pero en gran medida esa es la diferencia sustancial que existe entre el ANCOM como, por ejemplo, el anarquismo libertario. Pero te pregunto, ¿y qué pasaría, por ejemplo, con la acumulación de capitales? Que en ese sentido yo entiendo que vos vas a favorecerlo para un mayor desarrollo de la sociedad, pero en un sistema anárquico, ¿qué pasaría si yo empiezo a acumular dinero y con esa acumulación de dinero puedo contratar mercenarios y ahí empieza el proceso para formar nuevamente un Estado moderno? Porque el Estado moderno surge con una acumulación, o sea, el Estado moderno surge fuera del Estado moderno por una acumulación de capital suficiente que le permitió la contratación de mercenarios para plantear un nuevo sistema político. Así surge el Estado moderno en el siglo XVI. O sea, que cuando se da el salto de las poliarquías a esa monarquía absolutista. Hubo una concentración de capitales y en esa concentración de capitales se pudo institucionalizar un ejército de mercenarios. Lo que pasa es que, vuelvo al punto,
Si lo ponemos a pensar en la forma y estructura de cómo funciona hoy, en el que la gente básicamente está doblegado al capricho de básicamente lo que dice el burócrata, hoy, por ahí la gente es muchísimo más inofensiva. El tema es, ok, ¿qué interpretamos por dinero? ¿Qué interpretamos por esa acumulación de dinero? Porque, por ejemplo, pensémoslo así, ok, tiene 100 lingotes de oro, la persona que quiere construir nuevamente una distopía estatal como hoy la conocemos. Y si la gente está capacitada justamente porque entiende los peligros que puede llegar a haber, y a aquellos mercenarios le presenta batalla y esa persona tiene que pagar con sus recursos disponibles a aquellos mercenarios que le encargó justamente el secuestro económico y político de cada uno de los individuos, básicamente se quedaría en la quiebra. El tema es, el dinero, si una persona que lo tiene acumulado, básicamente no lo tiene en movimiento o en generación, en algún punto, por la misma lógica deflacionaria que se le genera, está teniendo problemas de poder adquisitivo a lo largo del tiempo. El tema es, ok, yo no descarto, por ejemplo, entendiendo la naturaleza humana, la naturaleza caída, en como si querés, como te gusta mucho más decirlo a vos, que vaya a haber personas que vayan a intentarlo. El tema es no solamente que habiendo una cultura mucho más desarrollada, por eso planteé en un principio que el 95% de la importancia de esta pelea es tanto espiritual como cultural, sino que dispone del stock disponible de riqueza sin la posibilidad de que haya un Palantir, un BlackRock o lo que sea que hoy por hoy pueda llegar a básicamente contribuir a ese expansionismo que lo pueda ayornar. Entonces, ponele que tenga, digamos que tiene 100 lingotes de oro y contrata 100 mercenarios, la gente en su legítima defensa le mata 70. El 30 restante le pide una retribución por aquellos colegas, compañeros muertos y básicamente esa persona está en el punto cero. No tiene esa facilidad que hoy por hoy existe gracias al Estado de, no sé, por ejemplo, como pasó en el 2001. Va alguien con información privilegiada a los encajes bancarios, se queda con los dólares, a la gente le dan pesos. Esa persona se hizo multimillonario, mientras tanto nosotros estamos de vuelta mucho más abajo. Entonces, el riesgo existe, pero las limitantes técnicas de un verdadero libre mercado le impediría poder hacer a su voluntad lo que puede hacer hoy gracias a la mano positiva del Estado. Un anarquista como vos, ¿qué piensa del minarquismo, esta idea del Estado pequeño, eficiente, idílico, bonito y con un moñito rosa a la cabeza? Tan congruente como que me llame vegano y te acepte ir a una parrillada. Una vez me acuerdo que una vez nos reíamos con los chicos, pues, estaba Milei en una entrevista que decía, no, bueno, dice, yo soy anarcocapitalista a largo plazo y minarquista a corto plazo. Y yo me reía con los chicos y le decía en la radio, es como que yo diga, mira, yo a largo plazo soy heterosexual, pero a corto plazo me como un pibe los fines de semana. Ya, es como raro, o sea. No quería dar ese ejemplo, pero sí. Pero Pero que el ejemplo, o sea, sí, sí. es el ejemplo, digamos, ¿no? Eh, Normalmente la gente piensa que el mejor amigo del Estado es el kirchnerista. No hay mejor amigo del Estado y de todos los privilegios empresariales y políticos que un liberal. ¿Un liberal odia la deuda? Un liberal ahorra lo que ingresa, tampoco te sube los impuestos y no crea nuevos ministerios. Pero 30.000 millones, no hay superávit real, que era que para ahorrar lo que ingresa, impuestos hay nuevos, tenés el de los combustibles, y tenés de vuelta el Ministerio del Interior. Yo lo dejo. No, y aparte me llamó la atención acá, siempre hablar largo, ¿no? Pero te veía el tema de los swap, que si no, tenemos un swap con Estados Unidos. Sí, bueno, pero tenés que renunciar al swap con China, que es el principal socio comercial. Y no es que la economía se va a reactivar, la microeconomía se va a reactivar a corto plazo hasta que se estabilice el sistema de swap con Estados Unidos, cuando ya tenés una cartera comercial con China. Y lo dice un gran enemigo de China. De hecho, hoy tenemos que hablar con Basia, tocar un poco el tema de China en su canal, al final no se puede poner en cuestión técnica. Yo soy un enemigo abierto del régimen comunista chino, no de China en sí, de hecho me encanta la cultura oriental, me fascina, La comida, pero la digo, literatura. del sistema comunista soy enemigo, pero también soy realista, entonces esto no es tan simple como a veces se nos vende en la propaganda, más allá que yo digo es mejor tal o cual política, tengo mi preferencia, pero eh,
Cuidado que a veces se vende mucho humo. Bueno, lo más Sí, decime, Lucas, sí, también. sí, sí, cierro con esto, si ya, ya no te robo más tiempo. Vos fíjate que supuestamente habían bajado retenciones a cero, que había beneficiado a cierto grupo, y Scott Bessent dijo, no, ¿querés platita? Volvelas a poner, y quiero de vuelta el cepo. Ahí estamos de vuelta con cepo prácticamente por 90 días, para aquellos que hayan comprado dólar oficial, que no pueden utilizar el dólar para financiero, y las retenciones están de vuelta. Así que estamos nuevamente en el gobierno libertario. Te dejo la última pregunta a vos. Yo en eso voy a tener una posición un poquito más favorable a Bukele, porque yo estoy a favor de que mi hija camine un poquito más libre en la calle, pero digo, ¿qué opinas vos de Bukele y el cambio social en El Salvador, que fue y metió Estado, reprendió, pero levantó las maras de un punto a otro? Como anarquista, digamos. Te lo respondo de forma breve. Tu hija va a estar segura si tiene la posibilidad de no solamente un padre que evidentemente la va a proteger, sino que puede tener un arma en el bolsillo en caso de que alguien con una naturaleza corrupta quiera, y Dios permita, hacerle algo. Punto número 2, el Estado genera el caos y vende el orden. 3, es básicamente una dictadura tecnológica por cuestiones Bitcoin, otro momento lo explayamos, y básicamente la gente está aplaudiendo prácticamente una dictadura totalitaria, sin contar las negociaciones previas que había con Bukele y las maras. Creo que eso lo pude resumir. Polémico, polémico. Pero nos gusta, porque esta es la idea, aprender a escuchar algo distinto. Si no escuchamos siempre a la gente que nos dice lo que queremos escuchar, y es bueno poder contrastar ideas. Así que muchísimas gracias, Lucas, por habernos educado durante una hora. Hemos aprendido un poco más del pensamiento anarquista del libre mercado. Creo que es una buena definición, ¿no? Anarquista del libre mercado.